Bueno, a los que estén por aquí, yo sé que es tarde y que estamos en una etapa en donde hay muchísimo contenido, vamos a hablar de eso, y donde estamos en una oportunidad de aprender todos los días y encantado de poder compartir con las personas que se puedan unir hoy a escuchar lo que tengo que decir. Para nada soy un experto en crisis, creo que nadie lo es. Y me encantará que después de exponerles lo que preparé, podamos continuar la discusión, ya sea en Twitter o respondiendo sus preguntas. Esta presentación viene desde la humildad del desconocimiento ante lo que nos espera, pero sí con el optimismo de lo que he visto a través de los años. Y este, aquí, como siempre, empiezan a fallar las cosas. Ya volví. Del optimismo que he visto gracias a que hoy en Latinoamérica se empiezan a dar cambios importantes. Entonces, permítanme compartir la presentación e iniciamos. Ok. Permítanme un segundo, acá hubo un error y disculpen, como siempre, imagino que es parte de esto, de volvernos virtuales. Ahora sí, listo. ¿Todo? Ok, perfecto. Bueno, híjole, Latinoamérica hoy es algo que me apasiona. Los que no me conocen, a veces caigo en soñador, pero como lo mencionaron antes, los últimos 10 años los he dedicado a construir o a hacer que más personas construyan con tecnología, se vuelvan más productivas. Siento que tuve una misión y tengo de que nuestra región se vuelva más productiva. Cuando descubrí el poder de la tecnología, el poder de la creación de valor, de generación de bienestar, en su momento fue algo que a mí me abrió muchísimo los ojos, en donde decidí, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo. Y es por eso que al inicio para mí era, oye, tenemos que exponer a la mayor cantidad de personas posibles a experimentar y vivir la tecnología. Entonces, busqué caminos, para mí fue la solución hacer muchísimos eventos en donde pudiéramos exponer a muchísimas personas a aprender usando tecnología, a ver, a descubrirse productivos, a entender que que ellos mismos, siendo los mismos y solamente con su capacidad, podrían generar nuevas personas. Y así como empecé a organizar Startup Weekends y hackatones y meetups con ese único objetivo. O sea, teníamos que poder participar de esta economía y de este momento. Y todo siempre está orientado a estas ventanas de oportunidad que se dan. Para mí en su momento era la disminución del costo de la tecnología, la facilidad y el acceso hacia la generación de nuevos productos, que hoy es lo mejor hoy está mejor que nunca, incluso mucho mejor que hace 10 años, y la capacidad de generar herramientas que nos permitan ser mucho más productivos. Y esta ponencia es un diálogo. Mi intención, como lo decía al inicio, es dejarlos con muchas preguntas, pero preguntas que los hagan cuestionar muchas cosas que están pasando y prever cómo podemos ser mejores hacia el futuro. A mí algo que me impresiona muchísimo es cómo en Latinoamérica no es que seamos flojos para trabajar, pero sí. Y es que siendo de los países, México, Costa Rica, como los pueden ver, están en el top de los países donde se trabaja más, pero también están en el bottom de los países en donde la hora productiva vale menos. Y entonces varias de estas cosas tendrán razones socioeconómicas, pero algo de lo que me he dado cuenta es que nos cuesta trabajo pensar a muchos. ¿Y por qué pensar? Porque es más fácil
seguir el status quo porque es más fácil trabajar 8 horas y que me paguen por estar ahí versus que me paguen por dar un resultado. Yo sé que es estar generalizando, pero los datos históricos nos muestran que Latinoamérica es representativa por los low wage jobs, trabajos de muy baja paga, en donde, por ejemplo, alguien que se dedica a cosechar no tiene dinero para comer. Y entonces empieza a pensar, siempre me he pensado como estas disyuntivas, ¿no? O sea, la gente que se dedica a cosecharnos la comida de todos no tiene para comer. Y eso hace que mi mente explote. Porque yo sí creo que todos los humanos tenemos las mismas, más o menos las mismas capacidades. Eh, eh, y, y que tenemos más o menos una visión general de humanidad en donde queremos que a los demás no les vaya mal. Y siempre me he preguntado cómo hacemos que muchos en Latinoamérica entiendan esto. Y recientemente, los últimos años, me queda claro que si algo es la constante en Latinoamérica, es que Latinoamérica está basada en el cambio. Y siempre estamos haciendo cambios. Algunas veces buenos, algunas veces malos, pero los últimos han sido muy buenos. Y desde mi cancha, desde donde yo juego, 2019 fue el mejor año en la historia de la inversión de capital de riesgo para Latinoamérica, pero por mucho, por muchísimo. Y sí, muchos dirán, no, pues sí es que SoftBank, y ya. Pero sí SoftBank encontró un negocio en Latinoamérica, y al final del día es algo que nunca se había hecho. Y al igual que la exposición a la tecnología, yo creo que una vez que lo pruebas y que te das cuenta de la oportunidad que existe en esta región, difícilmente, a pesar de esta gran crisis, una vez que, como dirían, the dust settles, perderemos esa oportunidad de seguir recibiendo inversión. ¿Por qué? Porque Latinoamérica tiene muchos problemas y muchos jóvenes dispuestos a resolverlos. Quiero que se acuerden del 2019. El 2019 fue uno de los años más interesantes para Latinoamérica desde la perspectiva de la lucha por la mejora del bienestar social. Y recuerden que vimos cómo se empezaron a hacer movimientos sociales importantes en Chile, en Colombia, en Venezuela, en México. Como región, los jóvenes empezaron a decir ya basta y necesitamos generar algo nuevo. No podemos seguir siendo definidos por lo que siempre fuimos definidos cuando vivimos en un mundo y estamos expuestos a una nueva realidad, ¿no? Y vamos a estar hablando mucho de eso. Todo el mundo hoy habla de las nuevas realidades. Y la nueva realidad es que no estamos contentos en cómo son las cosas. Y esa nueva realidad es que ya vamos a hacer que las cosas cambien. Y desde hace varios años eso está pasando. Y los movimientos sociales latinos han comenzado a moverse, ¿no? El 9 de marzo, en México vivimos uno de los días que a mí me han impactado más y fue cuando se vivió Un Día Sin Nosotras, en donde las mujeres reclaman el que ya no exista, el que se haga algo para detener la violencia de género, y donde aún lo recuerdo, en la oficina, el edificio estaba vacío, porque son más del 50% de la población. ¿Por qué debería de ser diferente? ¿Sí? Más del 50% de la población vive en una crisis desde hace muchos años. No es por la pandemia, es una crisis porque es el tener miedo de salir a la calle, el que las oportunidades no sean las mismas, el que tengan que sacrificar su vida profesional porque la cultura así lo dice. Y para mí fue un día importantísimo que marcó, al menos en mí, el abrir los ojos y decir, oh my God, it's bigger than we think. Pero justo 2 días después, y ya con
una crisis que venía creciendo desde China, desde enero, que se empezaron a hacer los primeros llamados, la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia. Y entonces, todos estos esfuerzos quedaron, si no atrás, perdieron nuestra atención. Y eso es una de las cuestiones que más me preocupan sobre esta pandemia, ya que nuestra atención se fue 100% a escuchar del COVID, a ver todos los días noticias, a que el gobierno nos pida 7 horas de atención para leernos misa, a que estemos todo el día revisando en Twitter la mayor cantidad de opiniones negativas posible. La gente que está buscando reabrir la economía, la gente que está buscando pelear el poder político, las personas que están tratando de aprovechar esta crisis para generar poder, dinero, en donde no hace sentido. Y al principio, sobre todo las primeras 3 o 4 semanas, fueron un momento de ruido en donde creo que la gran mayoría estábamos escuchando noticias. En mi caso, yo antes de la semana del 11 de marzo tenía probablemente más de 10 años sin escuchar noticias en radio, y llega el COVID y entonces vamos a escuchar las noticias y vamos a estar en Twitter y empezó esta tendencia a distraernos de lo importante y enfocarnos en todo esto tétrico y terrible que iba a pasar. Pero lo más grave fue, al menos para mí, darme cuenta de que toda la tecnología no podía contra un virus. Y que esa percepción de bienestar y crecimiento del mundo en la que estábamos, y yo estaba sobre todo, de la que estábamos convencidos, aún era muy frágil. Aún en nuestros grandes avances en logística, nuestros grandes avances económicos, producto de la globalización, el acceso a situaciones básicas cambió, y todo era por algo que en teoría ya no nos iba a pasar. ¿Por qué? Porque teníamos las historias, tenemos las lecciones aprendidas a lo largo de la historia. No es nuestra primera pandemia, definitivamente. No se trata de ver cuál es la mejor pandemia, pero sí nos dimos cuenta de que era algo contra que no iba a ser normal. Sobre todo, yo creo que después de marzo y a mediados de abril, el estrés y la crisis, y si te vas a Twitter vas a ver cómo empiezan a generarse todas estas situaciones en donde la gente empieza a tener insomnios y a compartir, fueron más pronunciadas. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta, ok, esto tal vez llegó para quedarse, o tal vez dure más de un mes, o tal vez esa curva se va a aplanar en 3 años. Y lo primero que pasó es como esta discusión que hay aún, es como que hay que volver a lo normal. Y sí, todos queremos volver a abrazar a nuestras familias, y todos queremos poder ir a compartir con nuestros amigos, ir a eventos, pero ¿realmente queremos volver a lo normal? El 9 de marzo estábamos luchando porque no mataran mujeres. ¿Queremos volver a lo normal? Yo creo que claro que no. No debemos ni vamos a volver a lo normal, porque, pues, ¿por qué es normal lo normal? Porque hay diferencias en cómo tratamos a un género o a otro. Porque el trabajo quiere decir que estás 8 horas en un lugar, que no te gusta, en algunos casos, ojo, no son todos, que vivas en una ciudad en donde te matan, que tengas que usar el transporte público por 3 horas, o que tengas que subirte un carro 3 horas y perder tu día transportándote a tu trabajo. ¿Eso es trabajo? Al menos para las personas
que se dedican a los trabajos de información, y eso es en donde no solamente son las personas que trabajan como ingenieros, la gran mayoría de los trabajos administrativos caen dentro de esta área. Realmente eso es lo que es trabajo, y los negocios, los clientes tienen que ir a los negocios. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Dónde dice que un negocio está basado en que la gente vaya a ti para que tú seas el que le vende? ¿Por qué no va a ir al que le da el mejor servicio? ¿Por qué no? Hay muchas cosas que empezamos a decir, oye, lo normal, ¿realmente es normal? ¿Realmente tengo que pagar por la oficina a donde voy? ¿Tengo que ir al gimnasio? ¿Ahí es donde voy a obtener el valor? ¿Qué es lo que vale? Y de eso vamos a hablar un poco adelante. Algo que me sorprende es la educación. Y eso lo hemos visto y está solucionado por años, pero faltaba algo que detonara. Y yo pregunto, ¿por qué tengo que aprender? Y esto, ojo, con su debido respeto, del maestro que me tocó, o del maestro que hoy no está inspirado para inspirar a sus estudiantes. ¿Por qué no puedo aprender del mejor maestro del mundo, o de Latinoamérica, o de México, o de mi ciudad? ¿Qué me detiene a que en un mundo en donde estamos encerrados me dé clases el mejor? O que todos tengan que mejorar para alcanzar ese nivel. Hay una gran frase que me encanta que dice, never let a good crisis go to waste. No debemos desperdiciar una buena crisis. Y sí, claramente los primeros en entender esto fueron muchos de los gobernantes. Muchos de los líderes del país están aprovechando esto para hacer cambios importantes en la agenda, porque como en todas las crisis, es un momento en donde el descontrol y la desinformación son reinas. Pero más allá de gente que aprovecha esto, creo que en general las reglas han cambiado y los valores que nosotros tenemos son fundamentalmente diferentes. Creo que hoy en día, en este momento, tenemos el tiempo y tenemos la necesidad de replantear muchas de las cosas que hemos estado desarrollando nada más por seguir el status quo. Por ejemplo, hoy en día estamos hablando todos los días sobre qué está pasando con el trabajo. Yo me pregunto, solamente en Estados Unidos hoy se ha perdido casi el 25% de los empleos. Si no me equivoco, hoy se anunciaron números de 38 millones de empleos perdidos. ¿Por qué hablo de Estados Unidos? Bueno, porque en LATAM no tenemos aún todos estos datos. Suena oportunidad, ¿no? Yo les pregunto, ¿debemos de automatizar los trabajos? ¿Qué es trabajo? Debemos regresar a la normalidad, sería que nuestros adultos mayores tengan que estar recogiendo las bolsas en los supermercados. ¿Eso es lo que queremos? ¿Debería de haber alguien en una caja del supermercado? ¿Ese es un trabajo que lo ayude a crecer personalmente? ¿Eso es algo que va a hacer que las personas puedan atender a sus familias, puedan desarrollarse, puedan aprender más cosas? No lo creo. Y eso tiene implicaciones sociales impresionantes que no pretendo resolver en esta plática. Pero creo que vale la pena hacer el ejercicio y cuestionarse qué quiere decir esto. Hoy, ¿qué es más importante? ¿Mi salud o la de todos? Porque claramente, previo a esta crisis, la salud personal era lo más importante. Una vez que todos entendemos que formamos parte de un gran de una comunidad global, nos damos cuenta que no estamos tan separados como creemos, y que si todos no aprendemos a lidiar con este gran problema, vamos a encontrarnos en serios problemas porque ya no depende de nosotros. Yo creo que el gran cambio que ha dado esta crisis para Latinoamérica es que nos ha hecho más fraternales y nos importa más nuestro prójimo, porque entendemos que vivimos dentro de una sociedad que está interconectada, que no podemos seguir viendo
solamente por nosotros y ser egoístas al respecto. Y bueno, esta frase se ha mencionado infinidad de veces en estos días, pero creo que es muy relevante. Y es que hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Recordemos esa semana de marzo. Y cada semana que pasa mientras seguimos en crisis, tenemos la oportunidad de replantearnos cómo hacemos las cosas hacia adelante. Y ¿por qué no, si antes nos daba miedo probar? ¿Por qué no probamos hoy algo? Todos estamos encerrados y estamos dispuestos a probar algo nuevo. Las historias de personas que están replanteando el cómo generan valor han cambiado totalmente a raíz de las oportunidades que les ha dado el simple hecho de experimentar la tecnología. Yo creo que muchas cosas van a regresar a lo normal, pero lo que no puede regresar a lo normal es que ya fuimos expuestos a nuevas formas de hacer las cosas. Y recordemos que no solamente estamos dispuestos a probar, sino que el valor de las cosas ahora es muy relativo. Hoy vimos este tweet de, ¿sí? $3,000 en Medellín, $3,000 en San Francisco. ¿Por qué tengo que vivir en donde no obtengo el valor a partir de lo que estoy generando? ¿Recuerdan esto? Eso es hace 3 semanas. Hace 3 semanas el petróleo estaba en números negativos. Tenemos hoy la oportunidad de construir la nueva normalidad. Y es por eso que yo los quiero invitar a que piensen cómo es esa nueva normalidad sin violencia, cómo es esa normalidad en donde inclusiva y cómo ustedes van a replantearse su oportunidad de ser más productivos y crecer. Creo que la oportunidad de Latinoamérica es hoy y creo que debemos de tomarla. Gracias.